los unos por los otros. Muy bien, mis hermanos, voy a invitarles nuevamente a que abran su Biblia, Hechos capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando sobre el diaconado. Leamos Hechos capítulo 6 y permítame hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta hoy y decirles en qué dirección iremos con la enseñanza de estos, no solamente hoy, sino algunos domingos que nos quedan. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, permítame, mi hermano, hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el inicio. Revisamos un poco la historia de la iglesia y dijimos que los discípulos se dedican inicialmente a una cosa: ¿a qué? A predicar el evangelio. Y ese número de los discípulos va creciendo de una manera sobrenatural, de una manera especial. En ese momento vemos una obra del Espíritu del Señor en la predicación del evangelio, y la iglesia va creciendo. Pero así como la iglesia va creciendo, la iglesia entiende que también hay dificultades, y ellos empiezan a percibirse de algunos peligros que se les presentan. Tienen peligros del exterior, tienen peligros del interior, y la iglesia debe estar pendiente de todo eso. En medio de todo eso hay un peligro vestido también de una necesidad, y entonces vemos que surge una necesidad en medio de la iglesia, en medio de ese crecimiento. Surge una necesidad y surge de una manera muy orgánica, y entonces encontramos que dentro de la iglesia pasa algo con su vida. Surge algo y dicen: necesitamos nosotros organizar esto. Así como ellos fueron creciendo de una manera orgánica, también se presenta una necesidad que surge de una manera orgánica. Así que tiene que venir algo que llamamos nosotros institucional, porque dijimos que la iglesia, si bien es un organismo, también necesita una organización. Y en medio de todo esto nos damos cuenta cómo Dios estaba guiando todo el proceder de la iglesia, y entonces lleva consigo ciertas decisiones que los apóstoles deben tomar, pero ya no solamente los apóstoles los que están incluidos ahí, sino que la misma iglesia tiene que decir: bueno, tenemos que tomar unas decisiones en cuanto a alguna situación que está pasando. Así que el relato histórico presenta la elección de algunas personas que ejercerían una función especial, un oficio especial en la iglesia, porque esa era la necesidad que tenían en su momento. Y es necesario entonces hacer una distinción y hacer un pare ahí y decir: el Señor provee de algunos ministerios en la iglesia, pero el Señor también va direccionando la vida de la iglesia, y en medio de esa organización también hay unos oficios, no solamente unos ministerios, sino unos oficios. Y dijimos que el oficio se establece en razón de las necesidades organizativas que tiene la iglesia. Se van a escoger diáconos, pero no se escogen sencillamente diáconos porque sí. O sea, vamos a escoger diáconos porque, no, pues a nosotros, gracias mi hermana, a nosotros sencillamente se nos viene la buena idea de tenerlos acá. No, entendemos que es una necesidad que surge dentro de la iglesia. Con los ministerios no sucede eso.
No es porque vamos a escoger un pastor porque necesitamos un pastor, no, es que el Señor ha dejado una dirección en cuanto a ello, ¿listo? Encontraremos también entonces que, bueno, hice un pare para hablar un poco y yo sé que este conocimiento para algunos es solamente volver a recordar, pero para otros que quizás tenemos un poquito alejado de eso, les hablé un poquito de la pluralidad en la iglesia y entonces me detuve para hablar de los ministerios y hablar de uno en especial, para hablar del gobierno de la iglesia y cómo funciona la iglesia. Entonces no, me refería a los pastores y un poco a su función, y dentro de eso les dije que hay tres palabras que pueden ser sinónimas, intercambiables más bien, para utilizarlas cuando nosotros nos referimos al pastor. ¿Cuáles? Pastores, ancianos o obispos, ¿cierto? Y dijimos que esos son los ministerios establecidos para el Señor como los sobrevedores de la iglesia, como líderes de conducción. Ellos tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia, de cuidar el rebaño, ellos presiden la congregación. En el caso del oficio del diácono va en otra dirección. Entonces, aquí en Hechos capítulo 6 nosotros estamos ante la primera manifestación de la organización interna de la iglesia. Por necesidad del organismo se va a establecer un oficio. ¿Qué oficio? Diácono, ¿cierto? Se va a hacer bajo una instrucción apostólica, como nosotros lo hemos notado. No debe dudarse, hermano, entonces de la organización de las iglesias en los tiempos apostólicos. Claramente nosotros lo vimos. Y nos detuvimos para hablar en Filipenses capítulo 1, verso 1. Y vimos una iglesia constituida básicamente con dos funciones, obispos y diáconos. Dijimos sobre ello que por lo que nosotros vemos en la instrucción apostólica, no hay una iglesia, hermano, que el apóstol Pablo haya dejado sin una conducción de liderazgo. Esas personas reconocidas en medio de la iglesia tienen ciertas características personales, tienen ciertas características sociales, tienen ciertas características familiares de las que la misma iglesia se debe percibir. Todavía no hemos entrado a hablar en detalle del asunto. Entonces, con los obispos de la iglesia, con los pastores, con los diáconos, con los ancianos de la iglesia se nombran también a los diáconos. Y dijimos que los diáconos entonces son los encargados o son los oficiales del servicio. Ellos son quienes dirigen todas las cuestiones, digámoslo así, materiales en medio de la iglesia. Y aquí tenemos un ejemplo. Verso 3, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. La tarea que ellos tenían ahí en ese momento. Entonces, en la iglesia tenemos por un lado la pluralidad de los ancianos, hablamos del beneficio de la pluralidad de los ancianos y los diáconos. Hace 8 días hablábamos un poco de el problema serio y el problema que ¿por qué razón sucede o se ve más bien los diáconos como un problema en la iglesia? Porque no se han tenido en cuenta la instrucción bíblica en cuanto a esto. Entonces a veces hay pastores haciendo los oficios de los diáconos haciendo la de los pastores, y todo eso se convierte en un desorden. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido en cuenta los textos bíblicos y la instrucción que el Señor ha dado en cuanto a esto. Dios en su sabiduría, mis hermanos, nos ha dado toda la información necesaria para que la iglesia funcione correctamente. Entonces, después de haber definido un poco los oficios de los ancianos, los obispos los oficios de los diáconos, entonces nos damos cuenta que la iglesia los necesita. La iglesia necesita a los dos. Y hace 8 días entonces les di un pequeño atisbo sobre lo que es la definición de la diaconía o del diaconado en la iglesia. Y dijimos que esa palabra del diácono básicamente se refiere ¿a qué? Servir, al servicio, ¿cierto? Vimos algunos textos y vimos cómo hay unos textos en su palabra original se refiere a una persona que sencillamente sirve en la mesa, cualquier servidor. Vimos otros textos donde dijimos, ok, hay unos siervos especiales que servían a una persona especial. ¿A quién? Al rey. Uy, ustedes están pilosos hoy, ¿no? Y
Vimos también una característica de todos los siervos, y es que servían con humildad, ¿cierto? Servían con amor. De tal manera que hay un momento aún en que vemos que el mismo diaconado, que esa misma palabra de servicio es aplicada ¿a quién? A Cristo. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pero como solo vi un vistacito ahí, mis hermanos, hoy el objetivo es que podamos definir un poco, poner esto un poco en contexto, que tengamos una pequeña charla un poco práctica en cuanto al asunto. Y Dios mediante, dentro de 8 días, empezaremos a hablar sobre las características del diaconado o del diácono. Dios mediante, tenemos un pastor invitado para que dentro de 8 días nos comparta la escuela dominical y el sermón, y ocuparemos 2 domingos para hablar de las características del diácono. Una última charla que tendremos en cuanto al diaconado, si el Señor permite que llevemos nuestra agenda muy estricta, hablaremos al final de la responsabilidad de todos como iglesia. Así que aquí quiero dejarles una gran carga en su corazón, porque vamos a empezar a ver las características del diácono. Es responsabilidad de ustedes, mis hermanos, de la iglesia, y aquí me refiero en especial a los miembros de la iglesia, que miremos las personas bajo esa lupa en la cual nos vamos a detener para ver sus características, y al final seamos todos nosotros, no Humberto, no Edgar, Comunidad Cristiana Redención, los miembros, los que escojan a sus diáconos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A poner mucha atención a las características, y de acuerdo a esas características, entonces solamente voy a dar un ejemplo. Después de haber visto todas las características, haber orado al Señor, porque tenemos que estar orando por esto fuertemente, yo creo que Diego puede ser un buen diácono en medio de nosotros, porque ya hemos visto todo eso. Entonces vamos a someter a Diego a una votación aquí en la iglesia, y todos los hermanos dicen, es Diego, listo. Que sea el Señor el que guía esa decisión de todos nosotros, ¿listo? Así que hay que dar una tarea sobre todos sus hombros, mis hermanos. Aquí vamos a continuar entonces con la definición de diaconía. Bueno, esas palabras entonces son como un grupo de palabras, y todas esas palabras están relacionadas con el servicio. No voy a complicarlos un poco con el griego, cómo la palabra sufre ahí sus alteraciones, pero básicamente tiene que ver con eso. Si lo vemos como un verbo, con el servir; si lo vemos como un sustantivo, tiene que ver con el servicio en medio de la iglesia. Vamos a ver 3 usos de esa palabra en el Nuevo Testamento, y comenzamos con un sentido. Vamos a hablar de un sentido específico, luego vamos a hablar de un significado más general, y tercero veremos la idea del diácono como uno de los oficios dentro de la iglesia primitiva. A ver, vamos a digerir eso despacio y suave. Un significado literal. Nosotros encontramos esa palabra con ese sentido, con el sentido de servir, en muchos lugares del Nuevo Testamento. Quiero que por favor rápidamente me ayuden a leer 2 textos. Lucas 17, verso 8 y Juan 12, verso 2. Lucas 17, 8, Juan 12, 2. Vamos a ver cómo esa palabra tiene ese sentido literal de servicio en la escritura. ¿Quién tiene? Lucas 17, 8. ¿Vieron la palabra ahí? ¿Dónde está? Sírveme. Juan 12:2. Mi hermano Héctor. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ok, ¿dónde está la palabra? ¿Y Marta? Servía, ahí está. Yo sé que ustedes son curiosos, utilizan bien los verbos, utilizan bien el texto interlineal, y ustedes ahora de aquí van a salir a buscar, venga a ver la palabra en el griego, ahí aparece, diaconía.
Bueno, estamos hablando de un servidor en general. Ese es un diácono, ¿listo? En el mundo griego, esa clase de servicio, mis hermanos, pertenecía solamente a los siervos y especialmente a los esclavos. En realidad no era un trabajo como muy digno para un hombre libre. El que lo hacía en realidad ocupaba una posición baja en la sociedad griega. Ojo, en los griegos. Pero resulta que en los judíos la idea de servir en realidad no era tan ofensiva como con los griegos, pero tampoco era que fuera un trabajo como de mucha dignidad, ¿no? Si tocaba servir, la primera hoja de vida no la mandaban para el servicio, aunque no era tan denigrante como en el mundo griego. Bueno, los discípulos, mis hermanos, frecuentemente pensaban y hablaban, recuerdan ustedes, ¿quién es el mayor en medio de nosotros? Y había discusiones entre ellos. Así que el Señor un día quizás los sorprende con una respuesta y les dice, bueno, ya que ustedes están pensando en quién es el mayor, viene una respuesta de parte del Señor para eso. Mateo 23:11, ¿quién lo tiene por ahí? Así, la Biblia más rápida de... Bueno, yo se lo leo entonces. Dice, 23:11, pero el mayor de vosotros será vuestro. ¿Cómo quedaría ese verso en nuestro buen griego? Pero el mayor de vosotros será vuestro diácono, así sería. Esa imagen, entonces, es la imagen de una persona atendiendo a la mesa. Mis hermanos, quiero que esta imagen quede grabada en nuestras mentes, porque esa imagen es la que debe caracterizar, bueno, no solamente nuestras vidas en un concepto muy general, hablando de nuestro servicio, sino muy específicamente y muy directamente hablando en cuanto al diácono. ¿A quiénes vamos a escoger nosotros como diácono? ¿O quién es la persona que el Señor va a señalar en medio de nosotros como diácono? Eso no lo hemos visto. Aunque eso es siervo, aunque eso es cierto, sí siervo. Ahí me jugaron las palabras. Sí, al que sirve, es muy sencillo, hermana. Tú dices, bueno, aquí, ¿quién no sirve? ¿Quién no sirve? Vamos a ver las características. Lo que tú dices es cierto, solamente que no lo hemos visto, ¿sí? Lo que estamos viendo en este momento, ¿cómo vamos a hacer para escoger a nuestros diáconos? ¿Al que sirve? Entonces, ¿cuál es su tarea? La de ustedes. Ustedes van a entrar en un periodo de, sí, digo yo, de inspección ocular. Van ustedes a mirar cuáles son los hermanos que sirven en la iglesia. Van ustedes a ver, este hermano nosotros siempre lo vemos sirviendo en esta área, en esta área, en esta área. Mis hermanos, yo en esto quiero ser muy abierto, quiero ser muy sincero y quiero ser muy claro. El hermano que no aparece aquí, cogiendo un rodillo para pintar una columna, ahí tengo yo problemas, la verdad. Aunque ya voy a hacer una aclaración más adelante. ¿Quiénes son los diáconos en medio de nosotros? Los que sirven. Y ustedes son los que tienen que ponerle los ojos a ese. Ese que ven sirviendo, por ahí es. Vamos bien. Es la puerta de entrada. ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Ok, eso es hablando del significado literal de la palabra. Ahora, en su significado general, ojo, además de servir a la mesa, esa palabra diaconía llegó a significar pues también un servicio general en la iglesia. Notemos aquí en el libro de Hechos lo que estábamos leyendo. 7 hombres fueron elegidos. Ellos tenían su responsabilidad de servir a las mesas, pero no solamente ellos tenían la idea de servir a las mesas, sino que ellos tenían que supervisar todo lo que estaba pasando. Hay una distribución y ellos deben estar pendientes de que toda esa distribución se haga de una manera correcta.
¿Cuál era su servicio? Era el de supervisar todo ese asunto, de organizar toda esa obra de misericordia de parte de la iglesia primitiva. Entonces, esa palabra diaconei, diaconía, no tiene que ver solamente con lo que uno hace de vez en cuando. Ese servir va impregnado en el hombre. Ese servir, hermano, tiene que ver con lo que uno es. Mire lo que nos va a decir un texto, Marcos 10:44, a ver quién lo quiere leer rápidamente. Marcos 10:44. Cualquiera que quiera, ¿qué? ¿Ser qué? El primero. ¿Qué debe hacer? Servir. Mis hermanos, uno a veces, ¿cómo hace para enseñarle al hermano a servir? Yo a veces, la verdad, me siento un poco limitado en cuanto a eso. Hay hermanos que a veces en su servicio solo eso les, yo no sé, es como un chip que se le salta. Hay que servir, hay que hacer. Hay personas que están apercibidas en medio de la iglesia a veces de necesidades de las que para otros pasarían como de largo. A veces yo como que no me fijo mucho en este detalle, pero veo que hay un hermano que va, atiende ese asunto y yo no me había percatado de esta o de esa situación. Ese chip como que viene sencillamente en el servidor. Nosotros como iglesia debemos estar apercibidos de eso. Jesús llega aún más allá de lo que constituye un trabajo sencillamente de poca dignidad. Y si nosotros tuviéramos que ver en esos términos al mejor diácono, al ejemplo del diácono, ¿a quién vemos? A Cristo, sirviendo, entregándose. A Cristo sentándose en una silla, ciñéndose una toalla, trayendo agua en una vasija para lavar los pies de sus discípulos y decir: aquí estoy. Eso es algo apenas natural en los siervos, en los servidores. Nosotros, mis hermanos, debemos dedicarnos al servicio de nuestro prójimo, tanto como Jesús se dedicó a nuestro servicio. En Él tenemos el gran ejemplo. Así que los dones de acción y de misericordia están íntimamente relacionados con esa idea de diaconado en el Nuevo Testamento. Por eso el oficio de diácono en la iglesia se ha fijado precisamente en eso, hermano. En la dirección de las necesidades físicas de la congregación y de la comunidad. Hay algunas personas en la iglesia que a veces no están de acuerdo con los ministerios de misericordia. Y uno dice: ¿de dónde sacaron tal idea? Los ministerios de misericordia en la iglesia son bíblicos. Deben funcionar. Por eso el Señor ha dejado esta instrucción en medio de nosotros. El oficio del diácono entonces en el Nuevo Testamento. Dentro de los muchos dones y oficios, hermano, que el Señor le ha dado a su iglesia, el oficio de diácono fue incluido como una parte permanente de la organización de la iglesia desde el principio. Esto no era sencillamente para que hagan algo ahí como por el momento y ya. Desde los primeros días, hermano, de la historia de la iglesia, nosotros vemos que la obra de misericordia era parte de su ministerio. El oficio de diácono llegó a ser una respuesta institucional de la iglesia a la necesidad que lo rodeaba. O sea que la iglesia estaba muy consciente de la necesidad que ellos tenían en su momento y decía: tenemos que movernos en esta dirección, tenemos que hacer esto. ¿Sí me estoy dando a entender con eso? Ellos estaban como con las
con sus sentidos atentos, alertas todo el tiempo. Hay que suplir esa necesidad en medio de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí viene la instrucción del Señor por medio de los apóstoles. Y ahí tenemos la base bíblica entonces para el oficio del diácono. Y es el texto que hemos venido repasando todo este tiempo y leyendo todo este tiempo. Hechos capítulo 6. Algunos consideran que este pasaje tiene muy poco que ver con el oficio del diácono en la iglesia y que representa solamente la solución para un problema único de la iglesia primitiva. Es que fue allá en ese momento, para ese momento, en esa necesidad en especial. Y es cierto, mis hermanos, que este pasaje no nos dice que estos 7 hermanos fueron ordenados como diáconos. Eso es cierto. Pero nosotros no sabemos si era su intención crear un oficio nuevo en la estructura de la iglesia, está bien, pero es claro que la iglesia tenía un problema, que la iglesia tenía una dificultad, que la iglesia tenía una necesidad y dijeron vamos a resolverlo. Así que es imposible negar la relación entre este pasaje y una institución eventual que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la iglesia, hablando del oficio del diácono. Y nosotros debemos afirmar eso por varias cosas. Vemos nosotros la naturaleza del ministerio. 7 hermanos fueron llamados a administrar, 7 hermanos fueron llamados a supervisar la distribución diaria. Tenemos unas viudas aquí en medio de la congregación, vamos a distribuir correctamente las contribuciones que llegan. Y aunque puede ser que quizás no se llamen como diáconos en este pasaje, vemos que ese título sí se les aplica en ambos sentidos. Vamos a servir, vamos a mirar cómo vamos a organizar todo este asunto. Así que podemos nosotros ver ese sentido en ellos dos, el general, pero también el sentido literal. Ellos tenían que servir a las mesas, tenían que servir como administradores también de dicha distribución, se necesitaba en medio de la iglesia. Hay una división de la labor también. Es difícil, hermano, pasar por alto en que la obra de la iglesia fue compartida en este pasaje. Hay una necesidad y los discípulos dicen, hay una necesidad que nosotros tenemos que atender. Pero hay otra necesidad en la que nosotros ya no nos dan las fuerzas y por eso los necesitamos a ustedes. Hay una distribución en esa labor. Hay unos hermanos que deben ser escogidos para que se ocupen de una obra de misericordia. ¿Y los otros a qué nos ocuparemos? Vuelvo a empezar. Hoy es... Olguita, gracias. Ok, hay una necesidad en la iglesia. Los apóstoles les dicen, nosotros ya no podemos con todo, se necesita alguien, ustedes dedíquense a las obras de misericordia, nosotros nos vamos a descansar. ¿Ah? No, ¿a qué se iban a dedicar ellos? Ok, ustedes se van a dedicar a la oración y a la enseñanza, ¿y ustedes? Ahí hay una división de la labor en medio de la iglesia. Esa división en medio de la iglesia va a servir luego para los ministerios que van a venir, los diáconos, los ancianos que vendrán. Una cosa más, hay una elección. Y aquí es donde todos ustedes tienen una gran responsabilidad. Hay un llamamiento, mis hermanos. Y también habrá una ordenación de parte de la iglesia. La iglesia resuelve su problema inicial y lo va a hacer llamando a ciertas personas. Ustedes son los encargados de ocupar este puesto. Estos pasajes son muy especiales, hermano, porque nos enseñan cómo la iglesia debe enfrentar sus problemas. Los problemas siempre van a aparecer, las dificultades siempre van a venir. ¿Cómo las vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Algunos a veces piensan que se trata sencillamente de administración en la iglesia. No lo es. Porque la iglesia, antes de ser una organización, es un organismo, pero necesita
organización. ¿Sí me va a entender? Nosotros no necesitamos en la iglesia sencillamente a personas con muchos talentos para la administración. ¿A quiénes necesitamos? Servidores. ¿Qué más? A ver, arrójenme ideas sobre eso. ¿A quiénes necesitamos? Ok. Necesitamos a hombres llenos del Espíritu del Señor, llenos de sabiduría, dotados en palabra, con esas características de servidor, honesto, no dado al vino, no pendenciero. De eso hablaremos dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Si hay dificultades en medio de la iglesia, vamos a dejar que ¿quién resuelva esto? El Señor, dando instrucción a través de su palabra. Hablamos en Filipenses capítulo 1, verso 1. Busquemos el texto mejor. Sí, para no hablar así. Texto, verso 1, capítulo 1, verso 1 de Filipenses. Dijo: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Nos vamos a detener dentro de 8 días a hablar un poco de la instrucción del apóstol Pablo en Timoteo, y vamos a ver lo que el Señor nos va a comunicar ahí. Y lo que nosotros podemos ver entonces es cómo los oficios de diácono y de obispo llegaron a ser esos primeros puestos, digámoslo así, institucionales en medio de la iglesia. Y está bien, la Biblia no nos va a dar una lista de actividades de los diáconos. Los diáconos deben hacer esto. Eso no lo va a hacer la Biblia. Sin embargo, nosotros sí tenemos una definición muy amplia de la idea de diaconía, y de esa definición es que nosotros vamos a derivar lo funcional en medio de nosotros. Sí, no va a decir, el texto no, la escritura no se va a detener específicamente a decir el diácono debe hacer esto, debe hacer esto, debe hacer esto. Por eso el diácono lleva ese servir dentro de él. Por supuesto, es que la iglesia, cada una iglesia en particular, tiene sus retos especiales. Y de acuerdo a esos retos especiales, entonces el Señor levanta hombres en medio de nosotros para que digan: es por acá, es así como se deben hacer las cosas. Hay personas que piensan que la iglesia se trata sencillamente de una institución. Entonces dicen: hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero es que no todas las iglesias funcionamos de la misma manera, y no todos tenemos las mismas necesidades. Hay un momento en que la iglesia va a presentar orgánicamente por su vida ciertos retos, ciertas necesidades. La iglesia debe estar apercibida y decir: necesitamos suplir esto que está pasando en medio de nosotros. En la primera charla que hablé sobre la necesidad, les decía a mis hermanos: nosotros tenemos esta necesidad. No sé si ustedes como iglesia son apercibidos de que nosotros tenemos esta necesidad. No vamos sencillamente a nombrar diáconos porque pues hay que cumplir con la regla de escoger diáconos. No, es que tenemos una necesidad, y por esa necesidad que el Señor está señalando en medio de nosotros se deben escoger los diáconos. Pastor, una Pregunta de Diego Fuertes. al igual que la membresía puede ser retirada, también el llamado al diaconado puede ser retirado. Que porque el hermano ya no hace la labor, no le está haciendo el llamado. Pregunta Diego, para que de pronto los que nos miran y nos escuchan. Diego pregunta si la labor del diaconado puede ser retirada. Déjeme, compro tiempo para contestar eso. Mis hermanos, dentro de nosotros deben ser escogidos los diáconos, y esos diáconos van a tener unas labores especiales y un servicio especial en medio de nosotros. Hay ciertos hermanos que pueden tener ciertas inclinaciones a ciertos servicios en la iglesia, no necesariamente a todos
y cada uno según como el Señor le haya dado, según sus dones y según sus talentos, pues los pondrán dentro de la iglesia y deben funcionar. Los diáconos en la iglesia no se nombran sencillamente porque vamos a tener un diácono. Así que nosotros, antes de llegar a decir vamos a retirar un diácono, lo que nosotros tuvimos que haber hecho una tarea anterior, es decir, qué necesidad es la que nosotros tenemos para que un diácono sea propuesto en medio de nosotros. A ese diácono habrá que preguntarle y decirle: hermano, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está percibido de toda esta situación? Y él tendrá la oportunidad también de decir sí o no. Así que nosotros tenemos que hacer una tarea anterior a eso. Ahora, puede pasar, hermano, en medio de la iglesia, ya en medio del funcionamiento, que algún diácono, algún servidor en medio de nosotros se le puede presentar alguna circunstancia y decir: yo necesito parar con mi servicio en este momento. Y lo puede hacer. O nosotros mismos apercibirnos como iglesia que hay un diácono que no está en todo su cabal para servir en este momento, y nosotros debemos ir por ese siervo y decirle: hermano, quizás lo mejor en este momento es que pares, soluciones tus problemas, hay alguna situación. Desde ahí, si hay algunas cosas de carácter en las cuales nosotros vemos que el servidor definitivamente es reprensible, tendrá que ser retirado, ¿sí? Pero vuelvo a decir, pueden ser los dos casos, ¿no? O sea, puede ser que algún hermano en su vida apenas natural diga: este no es el momento para servir, o necesito un padre para esto, y pues, está bien, tómeselo. Pero si nosotros vemos la reprensión en un hermano para servir, también hay que llamarlo a cuenta y decirle: hermano, es mejor que pares. ¿Sí le respondí? ¿Sí? Bueno, ¿en qué quedamos? Ok, estamos hablando de cómo la iglesia temprana va siendo establecida y va siendo instituido entonces un oficio de diácono, y si el Señor lo permite, dentro de 8 días nos vamos a detener sobre las características de cada uno en particular. Déjenme hablar por unos minutos más de algunas cosas prácticas en medio de nosotros. Pregunta. A raíz de ello me surge también la duda: en caso de pecado, ¿se haría como el mismo tratamiento que se hace con un miembro de la iglesia? ¿O en caso del diácono? Hablando del pecado específico, ¿no? O sea, si hay un pecado en el servidor, ¿qué le hacemos? Lo mismo que hacemos con cualquier otro. Lo que dice el Señor, ¿cierto? Vamos a llamar a ese hermano, vamos a hablar con él, vamos a saber qué es lo que está pasando, hacer pues un diagnóstico correcto de si entendemos nosotros que es pecado, ¿no? Sí, igual, el hermano diácono no tiene un ítem aparte para decir tratar el pecado del diácono, o tratar, no, el pecado del creyente es el pecado del creyente, de todos nosotros. Vuelvo a decir, con eso hay que tener mucho cuidado. Cuando los hermanos que sirven, aquellos que tenemos la oportunidad de servir en el ministerio, somos reprensibles en algún asunto, ahí hay instrucción del Señor para ello. Hay instrucción del Señor para ello. Así que sí, no tiene ningún tratamiento especial. Si vemos pecado en uno de nuestros servidores, tendrá el mismo trato en cuanto a su pecado como cualquiera de nosotros. Debe ser llamado a cuentas, debe ser llamado a la disciplina del Señor. Ok, déjenme hablar unos 10 minuticos más entonces de lo práctico en los diáconos. Los diáconos, hermanos, tienen que ser entonces revisados, tienen que ser examinados antes de que sirvan en esa capacidad de reconocimiento del diaconado, que era lo que preguntaba Diego. Si vamos a ver un diácono en medio de nosotros, hermanos, debemos nosotros haber visto su servicio antes en la iglesia. Este hermano se ha mostrado fiel en medio de nosotros, en medio de las tareas espirituales. Vemos dentro de nosotros hermanos que están sirviendo. Ustedes, hermanos, échenle ojo a esos hermanos.
A esos hermanos que ustedes ven sirviendo hoy en medio de nosotros, por ahí es, hermano, por ahí es la prueba de entrada. Esos hermanos son reconocidos en medio de nosotros, deben ser ordenados en medio de nosotros bíblicamente en la iglesia, para un servicio en especial. Vuelvo a hacer una aclaración que dije hace 8 días. Nosotros no podemos estar pensando en que vamos a escoger a otro pastor. No, el diaconado es diferente del pastorado. ¿Es un oficio oficial dentro de la iglesia? Sí. ¿Los diáconos son pastores? No. Ok, que eso vaya quedando claro. Pero sí sirven en un oficio reconocido en medio de nosotros. ¿Hay responsabilidades en ellos? Sí. ¿Hay una autoridad en ellos? A ver, ¿quién me responde esa? ¿Hay autoridad en los diáconos? ¿Cómo es? Los que dicen que sí, a ver, defiéndase. O sea que hay una autoridad que le ha sido… Exacta. Diego se defendió bien, hermano, se defendió. Sí, tienen responsabilidades, hay una autoridad delegada, pero no están llamados los diáconos a entrar en conflicto con el pastor. Eso lo hablé hace 8 días. Para más información, remítase a la enseñanza de hace 8 días. Los diáconos no entran a medir fuerzas con los pastores. Los diáconos no entran a decir, ahora somos nosotros los que mandamos aquí. Ahora somos nosotros los que quitamos, los que ponemos y los que decimos. Si eso llega a pasar, hermano, eso no tiene nada de bíblico, eso no tiene nada de cristiano. Los diáconos no son la junta directiva de la iglesia. Son siervos de la iglesia. Son hermanos que asisten al pastorado. Los diáconos no son jefes que se enseñorean en la iglesia. Los diáconos no se enseñorean sobre los pastores. Ellos no escogen, ellos no quitan, ellos no ponen pastores. ¿Sí, de acuerdo? Estoy siendo insistente con esto, hermano, porque invíteme un café y le boto datos. Dime, Joana. El diácono no tiene la misma función del pastor, pero a futuro de esos diáconos podría salir un pastor. Ah, qué buena pregunta, mujer. Ok, los diáconos no son pastores chiquitos, no son pastores asociados. Yo vengo de una iglesia donde yo era un pastor chiquito, por eso me salí allá. Eso es broma, eso es broma. Los pastores no son pastores menores, eso no es bíblico. No son pastores asistentes de la iglesia. Nosotros creemos en una pluralidad de ancianos. Oramos al Señor para que el Señor mañana levante en medio de nosotros personas que ayuden a Humberto y que ayuden a Edgar en el pastorado. Puede ser, Joana, y para todos nosotros, puede ser que algún hermano que nosotros escojamos con diácono esté perfilado para que más adelante pueda ser un pastor. Puede pasar, pero no necesariamente. Hay hermanos que sencillamente han sido llamados en medio de la iglesia para ser diáconos, no necesariamente están. Algunos piensan los pasos para llegar al pastorado, primero ser diácono y después no necesariamente. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar que alguien que sean sus primeros pinitos, por decirlo así, pero esa no es la regla general. ¿Sí quedó claro eso? El diaconado no es un paso para el pastorado. No es que están entrenando para ser pastores. Algunos dicen, no, estoy entrenando para ser pastor. Pudiera llegar a pasar algo así, pero no significa que eso. Ahora, también quiero hacer una aclaración. ¿Dije en los próximos 10 minutos hace 10 minutos? Bueno, pasa mucho, hermano, que también en la iglesia que son disminuidos también los diáconos. No, pues ellos son sencillamente los hombres de mantenimiento, los que pintan, los que ponen las puntillas
y nada más. Tampoco es así. Su principal papel no es arreglar el edificio, la bodega, arreglar, que esté pintando las escaleras, que esté pintando. No. Uno no tiene que ser un diácono para pintar un muro, o sí, para poner una puntilla o algo así. No son un diácono no necesariamente es un administrador de finanzas. No es así. En los requisitos que vamos a ver, no dice, para que sea buen diácono tiene que ser un experto en matemáticas o un buen contador. No todos los diáconos, por ejemplo, quizás pudieran manejar las finanzas. Diácono es aquel que sirve con esa capacidad de cuidar las necesidades físicas en un entorno completo de nosotros como iglesia. Es aquellos que, vuelvo a decir, están apercibidos de las necesidades de la iglesia. No solamente se van a encargar de dar y de repartir mercados. No, es aquel al que cuando veamos las características podemos acudir al hermano, porque sé que encuentro en el hermano un consejo del Señor. Algunos de ellos pudieran ser hermanos que sirven en medio de la enseñanza. Entonces decimos, ok, puede ser una característica en el diácono que sea un hermano que esté llamado también a la enseñanza, puede pasar, pero no necesariamente es una característica que debe haber en él. Tiene que ser un buen maestro, un buen predicador. No, y esa es la diferencia con el pastor. Algunos dicen, es la misma, o sea, es la misma situación, es las mismas características. No, el Señor ha dotado de una manera especial a los sobrevividores de gobierno en medio de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, para que ellos lleven la dirección de la iglesia en cuanto a la enseñanza, porque tiene que ver con el gobierno de la iglesia. La enseñanza tiene que ver con ello. Así que, mis hermanos, la voluntad del Señor es que la iglesia tenga estos dos oficios. El oficio del diácono también es un oficio plural. Vamos a ver si el Señor dice eso en medio de nosotros, que sean 2, 3 hermanos escogidos en medio de nosotros. Yo no quiero como ir previniendo este asunto, solamente desde mi visión, y esto no lo he hablado con Humberto, o sea, voy a responder por mis palabras. Yo creería que en el estadio en el que nosotros nos encontramos en este momento con la iglesia, 2, 3 diáconos nos pueden ayudar a suplir las necesidades que tenemos en este momento. Más adelante quizás necesitemos más. Dentro de muy poco, muy posible que nosotros necesitemos otro pastor también en medio de nosotros. Pero bueno, eso será otra charla, otro día después. Así que, mis hermanos, el diaconado es un ejercicio cualificado también por Dios. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días empezaremos a hablar de eso, porque hay algunos que están ya como que, pero ¿cuáles son? Bueno, dentro de 8 días vamos a detenernos a ver sobre las características del diácono y que el Señor los guíe, que el Señor guíe a la iglesia para tomar esa decisión, ¿listo? Y ya que estamos en esta charla, entonces, mi hermano, haga un compromiso conmigo esta mañana, un compromiso espiritual, y diga, voy a orar por esto. Yo sé que muchos de ustedes son juiciosos haciéndolo, otros desprevenidos, póngalo en su lista de oración. Vamos a orar por esto, para que el Señor guíe el pensamiento de la iglesia y podamos escoger dentro de nosotros diáconos, siervos, fieles, que cumplan con las características que nosotros encontramos en la Escritura. ¿Sí? ¿Nos van a ayudar a orar por eso? ¿Qué dices, Mael? ¿Sí? Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, gracias por lo que nos has permitido hablar este tiempo en dirección de este asunto. Somos conscientes de la necesidad que tenemos y somos conscientes también de la gran bendición en la que tú nos provees como iglesia. Señor, mira, queremos continuar y avanzar en este proceso y te ruego, Padre, que guíes el pensamiento de tu iglesia para que, terminado este tiempo de enseñanza, con criterios bíblicos, con criterios sanos y piadosos, podamos escoger en medio de nosotros hombres que te sirvan en la labor del diaconado
aquí en medio de nosotros. Gracias por proveernos, Señor. Yo creo que aquí en medio de nosotros tú has levantado esa clase de varones. Así que pido que guíes a tu iglesia y que nos guíes a todos para tomar una decisión en esta dirección. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.